informativo. Una buena tarde tengan todos. Ya estamos listos para las noticias internacionales. Carlos Figueroa y Ruth del Salto, como cada mediodía aquí en el Canal de las Américas. Bienvenidos. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Ruth. Bienvenidos todos. 60 minutos. Vamos a comenzar ya con la actualidad internacional con nuestros titulares. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Hablamos de la inédita reunión que se ha dado en la ciudad de Nueva York. Por primera vez, el mandatario estadounidense se ha reunido con algunos representantes de América Latina, presidentes también, para evaluar las alternativas frente a la crisis que existe en Venezuela. Durante este encuentro, Trump ha acusado a Maduro de vender su país a la dictadura de Cuba. Trump dijo además que el futuro del hemisferio occidental va a ser escrito por patriotas que aman la libertad y no por socialistas ni tiranos. Los presidentes de Chile, de Ecuador, también de Colombia, coincidieron en que Maduro debe abandonar el poder. Este encuentro se dio mientras avanza la edición número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenemos información en directo desde el lugar de la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde, adelante. Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. 12 líderes de América Latina, también acompañados de los Estados Unidos y de representantes del gobierno interino de Venezuela, han coincidido en un solo recinto con un objetivo específico: acordar, avanzar en una estrategia con el objetivo de restablecer la democracia en territorio venezolano. Producto de este encuentro, que tuvo lugar por aproximadamente una hora en la mañana de hoy, fue el siguiente argumento: aumentar cada vez más la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro, el primero en intervenir el país anfitrión, Estados Unidos, representado por el presidente Donald Trump, quien dijo lo siguiente ante el liderazgo de América Latina. Infortunadamente, unos pocos países fuera de este hemisferio continúan permitiéndole a este depravado régimen acceder a apoyo militar y tecnológico. El factor más importante que alienta al régimen venezolano es la dictadura comunista en Cuba. Maduro le permite a los cubanos saquear el petróleo venezolano, llevarse su riqueza y asaltar a su pueblo. Él le ha permitido a miles de agentes cubanos infiltrar las fuerzas de seguridad de Venezuela y otras instituciones. En otras palabras, Maduro ha vendido a su nación a una dictadura extranjera y ha pasado así durante mucho tiempo. El mundo civilizado debe presionar al régimen cubano para que abandone Venezuela inmediatamente, y Estados Unidos está listo para apoyar a un gobierno de transición democrática. Este es un momento importante para el mundo. No podemos permitir que las fuerzas destructivas del socialismo y del comunismo repitan los horrores del siglo pasado. No podemos permitir que pase. Ha habido horrores como nunca nadie creería al día de hoy en Venezuela. El segundo protagonista de esta reunión sin antecedentes que ha tenido lugar en la mañana de hoy en la ciudad de Nueva York es Julio Borges, quien lidera la misión enviada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Él, en el momento de intervenir ante los líderes de América Latina, hizo graves señalamientos, en particular contra Cuba, considerado como la principal línea de vida y que ha ayudado a perpetuar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La dictadura está fracturada y débil y solo respaldada por el régimen cubano, que ha torturado, perseguido a nuestro pueblo y a nuestras valerosas Fuerzas Armadas. Es por eso que es crucial romper el régimen de Díaz-Canel y de Maduro con mayor presión democrática. Otro de los momentos clave dentro de esta sesión, la intervención del presidente de Colombia, Iván Duque, país que hasta ahora ha sido el que ha tenido que llevar la mayor carga a raíz de la crisis sociopolítica en territorio venezolano. 1.4 millones de refugiados y una serie de retos que ha tenido que enfrentar la administración, en este caso en particular de Iván Duque. Él también, ante el liderazgo de América Latina, pidió mayor presión para el régimen de Nicolás Maduro. Lo que hemos estado viendo en Venezuela es una tragedia de proporciones y dimensiones importantes. Lo que hemos visto es la peor crisis humanitaria en la historia reciente de América Latina. Lo que nosotros hemos visto ha sido la brutalidad de una dictadura
que solo es comparable a Slobodan Milosevic en Serbia. Por eso es que lo consideramos un criminal. Por eso es que lo hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional con el apoyo de muchos jefes de Estado en el hemisferio y también en Europa. Nosotros consideramos su comportamiento no solo lamentable, sino que debe ser castigado. Y es por eso que nosotros todos debemos continuar ejerciendo un bloqueo diplomático y explorar tantas sanciones como sean necesarias contra ese criminal. En estas tres últimas declaraciones que ustedes acaban de ver también hay un argumento común de base que les da una claridad adicional sobre la importancia de la sesión de la mañana de hoy en la ciudad de Nueva York. El acuerdo cada vez más concreto y sobre todo que da indicios de una determinación mayor de América Latina en su conjunto para respaldar a la transición o el regreso a la democracia a territorio venezolano. Un sentido que fue complementado por el presidente de Chile, quien también se expresó en tono enérgico en contra de Nicolás Maduro. Todos sabemos aquí que estamos lidiando con un régimen criminal y corrupto. Y la conclusión es que esta dictadura debe llegar a su fin. Maduro es parte del problema y jamás será parte de la solución. La solución ha sido expresada por el presidente Duque. Nosotros debemos poner fin a este régimen, tener un gobierno transicional, llamar a elecciones libres, abiertas y transparentes y luego la gran historia de cómo reconstruir Venezuela empezará. Y nosotros estaremos apoyando todas estas etapas, pero al mismo tiempo debemos darnos cuenta que hay aliados que están ayudando a Venezuela. Estamos hablando de países como Cuba, China, Rusia, Irán y Turquía. Creo yo que toda la comunidad latinoamericana y quizá todo el mundo debe dejarles muy en claro que lo que están haciendo es afectar los intereses de todos los países latinoamericanos. NTN 24 ha hecho seguimiento a esta noticia, no solo desde el interior de esa sala, rescatando para ustedes las que han sido las declaraciones claves de este encuentro, sino también afuera. Una vez concluyó este espacio de encuentro entre el presidente Donald Trump y los líderes de América Latina, tuvimos la oportunidad de obtener una reacción directamente de uno de los participantes de este evento, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien en los siguientes términos nos explicó para él cuál es el mensaje central que deja esta reunión sin antecedentes en la Gran Manzana. Vea. Sí, como no, yo he manifestado que es grato reunirnos en pro de la democracia de la región, de la democracia del mundo y de forma particular. Y de forma singular lo que concierne a la hermana República de Venezuela, quienes somos países cercanos a Venezuela, que vemos transitar casi como muertos vivientes, lo decía, a hermanos queridos, humildes, que van por avenidas, que van por calles, que van por carreteras, buscando con la mirada incierta, sin saber lo que les viene, porque un régimen despótico que a guisa de justicia social, a guisa de gobernanza, lo único que hizo es expoliarlos, saquearlos, masacrarlos. Ese gobierno despótico está tocando ya su fin. Espero que lo más pronto posible se llame a que la democracia se ejerza de manera efectiva en el hermano país de Venezuela. Por supuesto, con amplia observación internacional y que Maduro abandone definitivamente el poder. Presidente, ¿alguno en particular que usted quiera en concreto? Bueno, en primer lugar, la acción internacional, pero no nos olvidemos que la acción internacional, que no es intervención, que quede bien claro. Acción internacional no es sino reclamar todo aquello que ellos firmaron, que Venezuela ha firmado permanentemente en convenciones, en acuerdos, en asambleas, nada más. Que se respete aquello, que se respete a esta mancomunidad que está reclamando el ejercicio pleno de la democracia. Lo demás, pues, lo iremos diciendo en el camino. El liderazgo de América Latina, como ustedes acaban de verlo, ha reafirmado su voluntad de empezar a dar pasos cada vez más concretos con el objetivo de avanzar en el restablecimiento de la democracia en Venezuela y el fin del régimen de Nicolás Maduro en la nación suramericana. Fuentes han precisado recientemente a NTN 24 que el paso por venir, más allá de reafirmar la acción y de expresar la voluntad política, es hacer reuniones de seguimiento y de encuentro justamente pues para ver cómo van a tomarse pasos adicionales.
tradicionales, algo que va a tener lugar al menos dentro de 2 meses, cuando se prevé que altos representantes de los países de América Latina que estuvieron presentes aquí en la ciudad de Nueva York tengan una sesión de seguimiento justamente con el objetivo de dar o de tomar pasos adicionales y acciones, sobre todo concretas, en este propósito que América Latina traza en conjunto: regresar o permitir el regreso de la democracia a Venezuela. Es todo lo que tenemos para ustedes en directo desde la sede general de Naciones Unidas. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Nueva York. Hace pocos minutos justamente el presidente de Colombia ha tomado la palabra ante la Asamblea General de Naciones Unidas en una categórica denuncia. Iván Duque ha acusado al régimen de Venezuela de servir a los carteles de la droga y de ser un protector del terrorismo. Durante su intervención, el jefe de Estado ha denunciado los nexos de Nicolás Maduro con grupos criminales colombianos, como las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN. Señoras y señores, es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga. Sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia. Refugian asesinos y violadores de niños y quieren ignorar por completo cualquier norma. Por supuesto, quienes pretenden ignorar todos estos hechos terminan convertidos en cómplices de la dictadura. Allí en el atril de Naciones Unidas, Duque mostró el dossier con las pruebas que corroboran el apoyo de la dictadura de Maduro a grupos criminales y narcoterroristas. El mandatario informó que presentará estos informes de inteligencia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Ante la comunidad internacional presentamos la lista de una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos y hoy residen en Venezuela al ancho de todas las capacidades logísticas promovidos por la dictadura. También revelamos en este reporte la ubicación de más de 1.400 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del ELN y 207 ubicaciones controladas por esta organización criminal en territorio venezolano. Duque también se ha referido a la opresión que sufre el pueblo de Venezuela. El jefe de Estado ha destacado las políticas adoptadas por su gobierno para ayudar a los cientos de migrantes que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Ha pedido mayor solidaridad de parte de la comunidad internacional. Colombia ha recibido la migración aproximadamente de 1.4 millones de venezolanos que huyeron del hambre y de la desesperanza. Y los hemos recibido con los brazos abiertos y guiados por los principios éticos de solidaridad y fraternidad. Precisamente porque entendemos la diferencia que existe entre el pueblo hermano de Venezuela y el régimen que lo oprime, tendemos la mano a nuestros hermanos que siguen cruzando la frontera. La crisis migratoria que advertimos hace un año en este mismo recinto es una realidad. Se agudiza cada vez más por la permanencia del dictador en el poder. Y mientras la crisis de Venezuela sigue siendo tema en Nueva York, Nicolás Maduro se refugia en el apoyo que le sigue brindando Rusia. Hoy sostuvo un encuentro con el presidente Vladimir Putin, el líder del régimen venezolano. Estuvo este miércoles en Moscú con el mandatario. Durante el encuentro, el jefe de Estado ruso aseguró que su gobierno apoya un proceso de diálogo entre el régimen de Venezuela y las fuerzas de la oposición. Maduro a su vez indicó que Moscú y Caracas han demostrado que pueden superar conjuntamente cualquier dificultad. También se acordó aumentar la cooperación bilateral.
Usted sabe que Rusia apoya constantemente a todas las autoridades legítimas de Venezuela, incluidas las instituciones presidenciales y parlamentarias, y por supuesto apoyamos el diálogo que usted, el señor presidente y su gobierno están llevando a cabo con las fuerzas de la oposición. Para hacer un balance de las dificultades, de las realidades, de los avances y proyectar los años futuros. La Casa Blanca ha publicado la conversación telefónica que sostuvo el presidente Donald Trump con su homólogo ucraniano, en la que habría presionado por una investigación contra la familia de su posible rival político, el precandidato presidencial Joe Biden. Tras la llamada, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció la apertura de una investigación formal que constituye la primera fase de un proceso de destitución contra Trump. El mandatario dice que se trata de la mayor cacería de brujas de la historia. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana, adelante. Carlos, Ruth, así es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la transcripción demuestra cómo Trump en repetidas ocasiones presionó a Zelensky para que investigara a uno de sus adversarios políticos, el demócrata Joe Biden, y será una prueba clave para la investigación del proceso de destitución abierta ayer por la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. No obstante, Trump asegura que era una llamada sin importancia y que esto es una vez más una cacería de brujas. Donald Trump con la soga al cuello. La Casa Blanca divulgó la transcripción de la llamada entre el mandatario estadounidense y su homólogo ucraniano, incidente que impulsó a los demócratas a pedir formalmente el juicio político contra el líder republicano. El texto confirma que Trump solicitó al presidente Volodymyr Zelensky su colaboración para abrir una posible investigación por corrupción vinculada al ex vicepresidente Joe Biden, quien podría convertirse en su contrincante de cara a las elecciones de 2020. Y le pidió que se pusiera en contacto con el fiscal general William Barr y con su abogado personal Rudolph Giuliani para iniciar el procedimiento. Hay mucho de qué hablar sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo las acusaciones en su contra y mucha gente quiere saber sobre eso. Así que lo que puedas hacer con el fiscal general sería grandioso. Biden se estaba regodeando que él detuvo las acusaciones. Así que si puedes revisar eso, me suena muy horrible. El punto álgido de la controversia surge porque unos días antes de la llamada, Trump había ordenado a su jefe de gabinete suspender la ayuda militar a Kiev, fondos que ya habían sido aprobados por el Congreso. Los demócratas han insinuado que el presidente usó esta asistencia para presionar a su par ucraniano a investigar a Biden y las actividades de su hijo Hunter, quien en 2014 trabajó para un grupo de gas ucraniano cuando su padre era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Y el favor que pidió Trump le sirvió a la mesa a los demócratas para iniciar el camino hacia el impeachment con el que desde hace tanto tiempo habían amenazado. Trump rechazó las acusaciones, las que consideró infundadas. Es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos. Es una cosa desgraciada. La carta fue una gran carta, me refiero a la carta que refiere la llamada. Esto se hizo por mi insistencia y otra gente que la leyó. Era una carta amigable, no hubo presión. Los principales líderes del Partido Republicano insistieron en que la movida demócrata es un truco político. Han estado investigando a este presidente antes de que fuera elegido. Han votado 3 veces sobre el juicio político en este piso. Nuestro trabajo es centrarnos en el pueblo estadounidense. Nuestro trabajo es legislar, no continuar investigando algo en la parte de atrás cuando no se puede encontrar ninguna razón para impugnar a este presidente. Y aunque la conversación que se registró el pasado 25 de julio no demuestra explícitamente un intercambio de bienes por servicios entre ambos líderes, sí deja en evidencia una petición directa para investigar a un rival político, lo que según los expertos puede ser considerado traición por parte del presidente estadounidense. Si bien el texto de la llamada no contiene en efecto ninguna mención a los $400 millones que la administración de Trump congeló antes de hacer la primera llamada del presidente ucraniano, lo cierto es que, aunque el Congreso había autorizado el desembolso, el pago quedó suspendido por razones poco claras, poco antes de aquella conversación y en las semanas posteriores. Es por eso que los demócratas presionan para que se conozca el informe del denunciante, en especial porque esta no fue la única llamada que el Ejecutivo sostuvo con el presidente ucraniano.
Publicación de la transcripción de una de las llamadas del presidente Trump con el presidente Zelensky, que acaba de salir, no aliviará nuestras preocupaciones ni las del público sobre la base de los primeros informes que puede aumentar. Nosotros tenemos que recordar que el presidente tuvo varias llamadas con el presidente Zelensky en el verano y su administración también tiene una reputación muy bien ganada por deshonestidad. Son hechos alterados, alteraciones de los hechos y también divulgación incompleta en divulgaciones públicas. La Cámara de Representantes, donde se inician los trámites, votará una resolución el día de hoy para condenar las acciones del Ejecutivo y ha exigido también a la Casa Blanca que deje de frenar la denuncia interna presentada por un funcionario de los servicios de inteligencia para poder valorar las posibles faltas cometidas por el presidente. Por otro lado, el día de mañana también testificará ante el Congreso el jefe de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Esta es toda la información que tenemos en directo desde la capital estadounidense. Emiliana Molina, regreso con ustedes en el informativo. Muchísimas gracias, Emiliana. Y seguimos hablando de este proceso. El impeachment o juicio político es una herramienta de uso excepcional para remover a un presidente estadounidense de su cargo. Este proceso, que consta de 2 pasos, comienza cuando un legislador considera al presidente culpable de traición, corrupción u otros delitos mayores, de acuerdo con la Constitución. El voto inicial tiene lugar en la Cámara de Representantes y necesita mayoría simple para continuar. Si se abre un juicio político, el caso se traslada al Senado para un proceso de impeachment. De los 100 miembros de la Cámara Alta, 2/3 deben estar de acuerdo para alcanzar una condena. Si eso sucede, el presidente automáticamente es removido de su cargo sin posibilidad de apelación. Aunque ningún presidente estadounidense ha sido expulsado en un proceso de destitución, 2 fueron acusados por la Cámara de Representantes y luego absueltos en el Senado. Ocurrió en 1868 con Andrew Johnson y con Bill Clinton en 1998. Richard Nixon, también como precedente, renunció en el año 1974 para evitar un juicio político por el escándalo de Watergate. Cualquier funcionario federal sospechoso de haber cometido un delito mayor puede ser sometido a este proceso de juicio político con fines de destitución. En Estados Unidos, las autoridades de Massachusetts prohibieron la venta de todo tipo de cigarrillos electrónicos. La medida entró en vigor inmediatamente y estará vigente hasta el próximo 25 de enero de 2020. La noticia se conoce tras el aumento del número de muertos en la Unión Americana por enfermedades pulmonares asociadas al vapeo. Ya son 9 personas las que han perdido la vida tras el uso de estos dispositivos. Y Plácido Domingo, el legendario tenor que enfrenta a una veintena de señalamientos de conducta sexual inapropiada, ha abandonado la Ópera Metropolitana de Nueva York. El cantante español ha dicho en una declaración que había pedido retirarse para no distraer la labor de sus colegas. Sin embargo, ha insistido en su inocencia. Plácido Domingo ha sido objeto de diversas acusaciones de cantantes líricas sobre incidentes de acoso sexual que se remontan a la década de los años 80. En México, la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa ha llamado a declarar al exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en una nueva investigación por la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014. La Unidad Especial también citó a Iñaki Blanco. Él se desempeñaba como procurador del estado. A un día de que se conmemore el 5º aniversario de la desaparición, la Fiscalía General de México ha comenzado a buscar los restos de los estudiantes en un basurero municipal a media hora de Iguala. Sí, ya adelantó un poco sobre esto. El Parlamento de Reino Unido ha reanudado el día de hoy sus sesiones tras el fallo emitido el día martes por el Tribunal Supremo. El máximo Poder Judicial británico ha considerado ilegal la suspensión decretada por el primer ministro Boris Johnson. El inicio de las actividades estuvo marcado por el tema que ocupa la atención de la esfera política en Europa. Hablamos del Brexit. Legisladores de la oposición han pedido la renuncia de Johnson y el llamado a nuevas elecciones. Vamos aquí a un corte comercial, volvemos enseguida. Ciencia, salud y tecnología aquí en el informativo de NTN 24, y para los amantes del ejercicio y los apasionados de la música llegan los Huawei Freelace. Son unos auriculares que sobresalen
por la potencia de su sonido y por su batería. En la actualidad, escuchar música se ha convertido en una tendencia para los amantes del ejercicio y los deportes. Por esta razón, mientras trotamos o hacemos una rutina completa de flexiones de brazos, sentadillas o abdominales, es indispensable tener unos audífonos con un buen sonido, unos buenos bajos y ante todo un diseño cómodo y sutil. Entre las múltiples opciones que se encuentran disponibles en el mercado, encontramos los auriculares FreeLace de Huawei. Estos ofrecen una experiencia musical inmersiva gracias a su controlador dinámico de 9.2 milímetros que amplía el campo de sonido. Además, los FreeLace fueron fabricados con un diafragma TPU ultrafino que ofrece bajos crecientes y placas de titanio que aportan agudos que enriquecen la calidad de la melodía que se está escuchando. Los auriculares cuentan con conexión USB tipo C y tecnología Hi-Pair, desarrollada por Huawei para recargar la batería una vez sean conectados a un smartphone. Los FreeLace cuentan con un sistema llamado Hall que permite detectar si el usuario está o no utilizando los auriculares con la intención de que estos se apaguen automáticamente si no están en uso. En cuanto a su autonomía, vienen equipados con una batería de 1200 mAh que ofrecen una reproducción de 18 horas con una sola carga. Incluso, con apenas 5 minutos de carga se obtienen 4 horas de reproducción. Por otro lado, también ofrecen certificación IPX5, que permite usarlos mientras llueve y reducción de ruido para aquellos usuarios que contestan llamadas. Así culminamos esta emisión del informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Sigan informados en Twitter, nuestra cuenta es @NTN24, la ampliación de todas las noticias en ntn24.com. Feliz tarde.